Hace un tiempo, yo era muy joven, o sea que hace mucho tiempo, y le preguntaba yo, ¿verdad?, a mi papá, si Dios habla todos los domingos, ¿por qué no todos escuchan? Y en una conversación infantil mía, ¿verdad?, con mi papá, una pregunta, ¿verdad?, que es muy obvia. Él me decía, Abner, porque todos tienen los oídos, pero no todos tienen el espíritu presto para escuchar lo que el Señor habla. Más adelante me di cuenta que por eso es que la Biblia enseña, y la Biblia dice, el que tiene oídos para oír, oiga. Eso es, ¿verdad? Quizás porque el hecho de que tienes oídos no quiere decir que oyes. Todo padre aquí se puede identificar con eso, ¿verdad? Le decimos y le decimos y le volvemos a decir a nuestros hijos alguna instrucción, algún consejo, y pareciera ser que entra por un oído y sale por el otro. Siento que hay amenes en las salas de nuestras casas. Aleluya. Eso es debido a que a pesar de que tenemos el oído, no necesariamente el corazón está presto para recibir, y no solamente recibirlo, sino acatar, llevar, poner en práctica el consejo de su palabra. En esta mañana yo quisiera tocar un tema que creo que tiene una relevancia muy particular, especialmente en esta temporada. Por ahí hay mucho temor, mucho miedo concerniente a la incertidumbre de estos tiempos. Esta pandemia, ¿verdad?, ha venido a sacudir la confianza de mucha gente en lo que se conoce como el sistema económico. Es por eso que muchas personas han estado siendo muy cautelosos en cómo quizás invierten su dinero, en cómo gastan su dinero, las cosas que compran, las cosas que ya dejan de comprar. Y pareciera ser que esta pandemia ha traído cierto nivel de inestabilidad a muchas casas, a muchos hogares. Las razones son diversas, entre otras el hecho de que ahora muchos padres se están viendo forzados a pasar más tiempo con sus hijos. Cualquiera pensaría, eso son buenas noticias, más tiempo con los hijos, pero no todos los padres, ¿verdad?, tienen ese concepto, ese valor en donde debería estar. La bendición que implica el que nosotros podamos pasar tiempo en nuestra casa, compartir con nuestros hijos, ¿verdad? Compartir con nuestras esposas, las esposas compartir tiempo con sus esposos. Es un momento que si usted lo aprovecha, usted va a poder ver resultados maravillosos, pero lamentablemente hay gente que están locos porque todo se normalice. Y esto no me lo han contado, ya yo lo he escuchado de varios. Pastor, estoy loco por salir de aquí. Hay gente que están desesperados, ¿verdad? ¿Por qué? Porque tienen una doble porción de sus hijos, una doble porción de su matrimonio. Y si tienen por ahí a la suegra viviendo en la casa, oramos por misericordia, amén. Pero lo cierto es que en este tiempo que nuestra fe está siendo puesta a prueba, también hemos visto como muchas congregaciones han tenido que cerrar sus puertas debido a toda esta pandemia. De hecho, aquí en este edificio donde nosotros nos reunimos, hay una congregación cerca de nosotros aquí, unas 3, 4 puertas más al lado, que tuvieron que verse obligados a cerrar. Había otra congregación con nosotros aquí, de hecho, también pasaron por una situación durante esta pandemia y ya no se están congregando como iglesia. Y esta ha sido
este ha sido, ¿verdad? La historia, la triste historia de muchas congregaciones en este tiempo. Entonces, yo orando al Señor, escuchando lo que, ¿verdad? Mis pláticas, mis conversaciones con compañeros ministeriales, me di a la tarea, ¿verdad? Y digo, bueno, Casa de Gracia, ciertamente hemos estado pasando, ¿verdad? Por ciertas necesidades que tienen que ver con la economía de la casa. Y yo solamente quiero crear conciencia con el hecho de que usted y yo necesitamos entender que nuestra economía, y cuando hablo de nuestra economía, no me refiero a mi economía personal, la economía de la casa de Dios está anclada y basada en el nivel de conocimiento que el mismo pueblo y que la iglesia tiene acerca del Dios en quienes ellos confían. Eso se transfiere, ¿verdad?, a tu economía en tu casa particular. Y por muchas ocasiones, a través de la historia de la iglesia Casa de Gracia, hemos hablado, y es posible que alguien ya lo estemos perdiendo, no sé si hemos bajado la cantidad de personas conectadas, porque dicen, bueno, el pastor está hablando de dinero, déjame hacer otra cosa. Pero no vengo a hablarte de dinero, aunque tiene algo que ver con eso. No te asustes, el tema número uno de lo que más Jesús habló en su ministerio terrenal fue acerca del dinero. ¿Por qué? Porque Jesús sabe que nosotros, y digo nosotros, en muchas ocasiones, ¿verdad? Tendemos a sacrificar las cosas que no vemos por las cosas que sí vemos. Eso es bien importante. ¿Por qué? Porque es mucho más fácil yo invertir por un producto que yo estoy viendo físicamente. Por eso es que es tan fácil llegar al supermercado, a la tienda de electrónicos, y cuando vemos un precio, como vemos el producto, nosotros decimos, está bueno el precio, y pagamos, y cuando pagamos, no pagamos molestos. ¿Alguien se acuerda aquí la última vez que compraste algún artefacto electrónico, algo que deseabas, que querías comprar? Cuando estabas en la caja registradora, no estabas dando patadas, no estabas molesto, no estabas de mal humor diciendo, esta gente lo que se quiere quedar es con mi dinero. ¿Por qué? Porque entendías que a cambio de tu dinero estabas recibiendo algo de valor. Y valoras lo que recibes y por ende no te molesta invertir tu dinero porque estás recibiendo algo que puedes ver. Ahí está uno de los issues, uno de los problemas más grandes que a veces enfrentamos en la iglesia del Señor. Es porque hay muchas congregaciones, lamentablemente, que transfieren esta dinámica, ¿verdad?, a la iglesia. Porque hay tan poca fe y hay tan poca conciencia de las cosas espirituales que la gente, muchas personas se envuelven en una doctrina que enseña, dale a Dios 100 y te van a devolver 1000. Dale a Dios tanto, yo necesito, alguna gente dice, ¿verdad? No lo estoy diciendo ahora para que no empiecen a pasar, ¿verdad? Pero hay gente, necesito aquí 50 personas que donen $100. Vamos, créale a Dios. Y usted nunca nos ha visto hacer algo como esto. ¿Por qué? Porque entendemos que la dinámica no es pedirle a las personas una limosna, no es pedirle a la gente simplemente que den porque ellos entienden que a cambio de lo que están dando, Dios le va a dar el carro que tanto desean, la casa que tanto anhelan, cosas físicas, porque a eso están acostumbrados. Cuando hablamos acerca de dar en la palabra, hablamos de serle fiel, de honrar a Dios con nuestras aportaciones, porque Él ha sido bueno. Quiero aclarar algo, no está mal esperar. Porque hay gente que hipócritamente dice, usted dele a Dios, pero no espere recibir nada. No. Usted sabe que usted va a recibir. Lo que usted va a recibir, en la manera en que va a recibirlo, es totalmente distinto, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Dios no nos da lo que nosotros
particularmente quizás estemos buscando, Él nos ha de proveer de todo lo que necesitamos, porque ese es el Dios en quien nosotros hemos creído. Entonces, a través de nuestra historia en la iglesia Casa de Gracia, hemos hablado acerca de la importancia que tiene el que usted y yo vivamos unas vidas conectadas a la casa local, a la asamblea local, y no solamente que estemos conectados en intención, en trabajo, en cooperación, sino que también nuestro bolsillo esté amarrado a los esfuerzos de la casa. Este tipo de disertación o de mensaje es el tipo de mensaje que menos amenes usualmente se tiene, y no se preocupe, no es mi intención, ¿verdad?, hacer sentir mal a nadie con esto, pero es importante que durante esta pandemia usted entienda que la iglesia debe seguir funcionando. Hemos enseñado en la iglesia Casa de Gracia acerca, me acuerdo hace varios años atrás, estuvimos hablando acerca de los nombres de Dios, y no hablamos de todos ellos, hablamos de algunos, hablamos de el Dios Elohim, hablamos de Jehová Shalom, hablamos de Yahweh, hablamos de Jehová Jireh. Y cuando hablamos de Jehová Jireh, estuvimos basando esta palabra en la vida de Abraham. Porque Abraham se le conoce como el padre de la fe, y su interacción con Dios, su vida es el verdadero y perfecto ejemplo de un Dios que provee. Lo primero, Dios le dice, en el capítulo número 12 del libro de Génesis, Dios le dice a Abraham, sal de tu tierra, sal de tu parentela, y no le dice nada más, le dice, a una tierra que yo te mostraré. Entonces Abraham, dice la palabra, que sale de su tierra, deja su parentela y se dirige, ¿a dónde? A donde él no sabía. El detalle está en que Dios le había prometido a él que le habría de mostrar el lugar. Pero mire qué interesante, el que Dios le mostrara el lugar estaba amarrado a que él saliera. Porque le dice, sal de tu tierra y yo te mostraré. Y muchas veces en nuestra vida no vemos las promesas de Dios cumplidas porque ellas están amarradas a que nosotros nos movamos en fe en la dirección que Dios desea que usted y yo nos movamos. Me encantaría decirle a alguien, toca a la persona que está al lado y dile, muévete, si no tienes distanciamiento social. Hay que empezar a cambiar nuestra dinámica, Dios del cielo. Ese es el mundo en que vivimos. Pero la realidad del caso es que toda la vida de Abraham, usted puede ver cómo Dios manifiesta su provisión de manera soberana. Y cierra la palabra, ¿verdad?, la historia de Abraham con la parte que yo creo que es la más impresionante, que es cuando Dios le pide a Abraham que le sacrificara a su propio hijo, al hijo de la promesa. Le dice, Abraham, quiero que me sacrifiques a tu hijo. Y luego le dice, a tu único hijo. Y después le dice, a quien amas. Lo que Abraham le estaba diciendo, lo que Dios le estaba diciendo era, yo sé que lo que yo te voy a pedir es una petición muy difícil para ti. Es una petición que pareciera ser imposible de cumplir. Abraham, sacrifícame lo que más tú amas. La pregunta aquí es, ¿cómo adoras a Dios cuando duele? ¿Cómo adoras al Señor si Él te pidiera en este momento de lo que más tú dependes? Porque Dios le había prometido a Abraham que en Él habrían de ser bendecidas todas las familias de la tierra. Abraham tenía cargando consigo una palabra profética poderosa. Él había tratado de ayudar a Dios en el proceso porque vio que cuando llegó, ¿verdad?, la promesa, él dijo, wow, yo estoy ya viejo, mi esposa ya es de 90 años, ¿usted escuchó eso? 90 años. Entonces,
Dice la palabra que trataron de ayudar a Dios y Sara se le acerca y le dice, oye, yo no tengo ya cómo ayudarte, pero mira, aquí está nuestra sierva. A lo mejor es que Dios, mira esto, empezaron a interpretar el mensaje y la voz de Dios a su manera. A lo mejor es que Dios va a proveer con esto, así que mira, acuéstate con ella. Y de ahí nació un hijo y hasta el día de hoy, no voy a meterme en ese tema, ¿verdad? Pero hasta el día de hoy las implicaciones de este error todavía se están viendo en esas dos naciones. Pero Dios le había dicho a Abraham, no, yo te voy a bendecir. Y de la manera en que te voy a bendecir, entre otras cosas, es que de ti va a salir la bendición para todas las familias de la tierra. Dios al fin le provee a este hijo y de momento ahora ya el niño crecido, en completo desarrollo, Dios le dice, ahora quiero que lo sacrifiques. Y todos sabemos la historia, ¿verdad? Abraham, por esto se le llama el padre de la fe. Porque en la falda de la montaña, antes de comenzar a subir, él había salido con sus siervos y había traído a su hijo. Y en el camino el hijo le preguntaba, papá, ¿qué vamos a ir al monte y vamos a sacrificar? ¿Y dónde está el animal para el sacrificio? Y él decía, Dios se proveerá. Tú tranquilo, Dios proveerá. En la falda de la montaña, él le dice a sus siervos, espérennos aquí. Oye, esto qué poderoso. Y le dice, mi hijo y yo iremos, adoraremos y regresaremos, en plural. Él no dijo, iremos y yo regresaré. Él iba con toda la intención de sacrificar a su hijo, pero él sabía que él le servía al Dios Jireh, al Jehová que era el proveedor. Hebreos nos da información adicional acerca de esto, porque dice, por la fe Abraham sacrificó a su hijo, sabiendo, él entendía que aún de la muerte Dios podría regresarle a su hijo, que él iba a cumplir con lo que Dios le había pedido, pero que él era poderoso aún para que Dios le devolviera y le regresara a su hijo de la muerte. Este era el hombre que la Biblia escoge para ser el ejemplo vivo de lo que es servirle a un Dios que provee. Un Dios que provee en todas las áreas de nuestra vida. ¿Por qué es importante entender eso? Porque especialmente en este tiempo en que estamos viviendo, tú como cristiano tienes que preguntarte en qué radica mi economía. ¿Sobre qué está anclada la confianza que yo tengo para proveerle a mi familia? ¿En qué yo estoy confiando para lograr cumplir con el pago de mi auto, de mi casa, con el pago de mi seguro, con el pago de mis préstamos, de mis tarjetas de crédito? ¿Con qué yo cuento para esto? Y mucha gente dice, bueno, necesitas asegurarte que tu trabajo estás presente, que estás llegando. Si no tienes, necesitas empezar a buscar empleo. ¿Por qué? Porque hemos entendido que esa es nuestra fuente de ingreso. Yo no estoy recomendando ahora aquí que nadie trabaje, pero te quiero enseñar por medio de la palabra que no puedes confiar en que tu bendición, en que tu necesidad será suplida por el fruto de tu esfuerzo. Porque el entender que entonces lo que yo vaya a colectar, a ganar como parte del fruto de mi esfuerzo, es lo que yo voy a usar para mantenerme a flote, es un problema. ¿Por qué? ¿Qué va a pasar cuando se acabe el trabajo? ¿Qué va a suceder? Usted sabe que oiga, esto es una norma general. Las bendiciones terrenales siempre son temporeras. Las espirituales
son eternas, son perpetuas. Efesios capítulo número 1, verso 3, dice que Él nos ha bendecido con toda bendición, no dice material, toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Pero las personas que están aquí, los que me están viendo en su casa, ¿cuántas bendiciones tú tenías que contabas con ellas hace 10 años que ya no las tienes? ¿Te puedes acordar de algún negocio que desarrollaste que te dejó algún tipo de ingreso, buen ingreso, y ya no tienes ese negocio? ¿Podrás recordar algún trabajo que tuviste en donde ganabas buen dinero y ya no tienes ese trabajo? Es porque las bendiciones siempre tienden a acabarse, las terrenales cambian. Por eso es que no puedes vivir más enamorado de tu bendición que del que bendice. Porque la bendición terrenal es temporera, pero el que bendice ha prometido estar contigo todos los días hasta el fin del mundo. Y el que bendice puede entonces cambiar el enfoque de tu bendición al que bendice. Y esa es mi oración, que cada persona que escuche esta palabra entienda que nosotros tenemos al que bendice. Y si tenemos con nosotros al que bendice, la bendición puede venir de diferentes fuentes. Pero si el que bendice es el que la provee, todo va a estar bien. Recuerdo que cuando hicimos la serie del profeta Elías, Dios utiliza a Elías para traerle un mensaje al pueblo. Elías es uno de mis personajes favoritos en la Biblia. Este hombre se aparece de momento en el palacio del rey y dice: aquí no va a llover más hasta que yo diga. Ese era Elías. Y en el momento en que da esa palabra, Dios lo envía a un lugar, a que fuese a un lugar donde había un arroyuelo, un pequeño, esto es un pequeño, ¿verdad? Como un pequeño río. Y allí él podía beber agua. Y dice la palabra que llegaban aves para que lo alimentasen, para que él se alimentase de ellas. Cuervos, precisamente, cuervos. Y llegó el momento, oiga, todo el mundo estaba en sequía. Dejó de llover sobre la tierra. Sin embargo, Dios hizo provisión para su siervo en un momento de total sequía. Yo no sé si usted está escuchando eso. O sea, el que el mundo esté pasando por esta pandemia no quiere decir que a mí la paz se me va a ir. El que el mundo esté preocupado por qué va a suceder en los próximos días, en el próximo mes, necesitas entender, tu economía no viene del sistema de los Estados Unidos o de este mundo. Tu economía está anclada en verdades espirituales que son eternas, que están garantizadas por la misma voz que ordenó este mundo en existencia. Y llega el momento en que dice la palabra que el arroyuelo se le secó al profeta. ¿Qué sucede cuando el arroyuelo se te seca? Si tu confianza está en Dios, esas son solamente buenas noticias. ¿Por qué? Mira qué interesante. Dios lo venía él preparando para lo próximo que venía. El arroyuelo se seca y el Señor le dice: oye, quiero que te vayas a Sarepta de Sidón. Allí yo le he dado instrucciones a una mujer que te alimente. Por favor, mira la historia de Abraham, cómo Dios provee. Mira la historia del profeta Elías, cómo Dios provee. En el momento en que se le seque el arroyuelo era porque ya Dios le tenía otra bendición. Lo que Dios le estaba diciendo a Elías era: Elías, esa fuente ya no será más tu fuente. Yo te tengo una nueva fuente. Y esta fuente, de hecho, esto es bien contradictorio. A nivel natural, había un problema terrible con la nueva fuente. Dios estuvo por un tiempo alimentando a Elías de un arroyuelo de agua con cuervos. Los cuervos eran animales inmundos. Sin embargo, Dios lo estaba alimentando, Dios lo estaba preparando.
si puedes comer de este animal inmundo porque yo te lo estoy proveyendo, espera que tú veas a dónde yo te voy a llevar. Dios le dice, mira, tengo una nueva fuente que te va a alimentar. Y esa fuente está en Sarepta de Sidón. Es una mujer viuda. Dice, ya yo le he dado instrucciones para que te alimente. O sea, ya Dios había preparado el camino. Había un problema. Había un problema con esa nueva fuente. Número uno, el lugar. Sarepta de Sidón era el centro de operaciones del mismo diablo. Sarepta de Sidón era, mi hermano, era una nación idólatra, era una nación, no era el pueblo de Dios. Y allí lo envía Dios. Así que el primer problema era la posición geográfica. El segundo problema era que lo estaba mandando donde una mujer que estaba en bancarrota. Mira por favor y entienda, a veces el Dios a quien servimos, ¿verdad? Que nos envía situaciones que uno mismo no puede ni entender. Solo envía al centro de operaciones del enemigo y lo envía donde una mujer que cuando él llega donde ella, se entera que la mujer estaba preparándose para celebrar la última cena. Porque cuando él la identifica, ella le dice, yo no tengo, en mi país diría, yo estoy pelada. Yo no tengo nada. Y dice, mira, aquí lo que me queda es un poquito de harina en la tinaja. Y estaba pensando prepararme la última comida, comérmela con mi hijo. Y dice, y luego dejarnos morir. Así que esta nueva fuente no solamente estaba en bancarrota, sino que también tenía instinto suicida. Ya ella estaba tranquila con el hecho de que iba a morir. Ahora hubo algo en esta historia. Algo le dejó saber al profeta que esta era la mujer. Porque dice la palabra que el profeta le dice, esta es la introducción, tráeme un poco de agua. Y cuando la mujer, sí, ¿cómo no? Cuando va, en mi país hay un dicho que dice, le dan pon y quiere guiar. En otras palabras, le dan un aventón y ya desea manejar el auto. Oiga, porque cuando ella se va a buscarle el agua, él la detiene y le dice, quiero también que me prepares una torta, por favor, porque tengo hambre. Y ahí es donde ella le va a dar la información. Pero antes de darle la información, ¿cómo fue que ella le contestó? Vamos a ver, ¿quién ha estudiado aquí esa palabra? Ella dice, una expresión, dice, vive Jehová, que no tengo ya para comer. Y ahí es que le informa que iba a prepararse la última cena. Oh, pero espérame. En ese momento fue que Elías la identificó. Porque Dios mandó al hombre de Dios, a Elías, a un lugar donde no había gente que conocían al Dios de Israel. ¿Se acuerda? Era Sarepta de Sidón. Esta mujer adoraba a Baal. Y en el momento en que ella dice, vive Jehová tu Dios, Elías le dijo, gacha, te tengo, tú eres. En otras palabras, ya Dios te había hablado de mí. Ya Dios te había advertido que iba a llegar un siervo allí para que tú le proveyeras. Oiga, por favor, el concepto. Estoy llegando a lo que escribí para traerte. Esta mujer necesitaba alimento y lo que Dios le pide era que alimentara a otro. ¿Escuchó eso? Ella necesitaba más harina y la poca que tenía, ahora Dios se le estaba diciendo, dásela. Porque mira cómo el profeta pone a prueba su fe. Ella le dice, no, si yo estaba preparándome aquí, mira, estoy recogiendo leña para irme a preparar mi última cena. Y él le dice, vas a hacer como quieres, exacto, haz eso mismo, pero antes, cocina para mí primero. Antes,
antes de darle comida a tu hijo, antes de alimentar tu propio hogar, tráeme comida a mí. Hay una palabra en la Biblia que Jesús habló que para mí es una palabra asombrosa. Esa palabra se encuentra en el Evangelio según San Lucas. Y fue capítulo 6 y verso 38. Y fue cuando Jesús dijo: dad y se os dará. Pero luego Él describe la manera en que se nos va a dar. Dice la palabra: dad y se os dará. Medida buena, apretada, remecida y rebosando, darán en vuestro regazo. Luego dice Jesús: porque con la misma medida que medís, os volverán a medir. Vamos a repetir eso. Porque con la misma medida que mides, serás medido. ¿Alguien tiene algún entendimiento aquí que me deje saber que esa palabra ya no está activada en este tiempo? Porque hay gente que diga: bueno, eso fue dicho en tiempo de viejo pacto. Sí, Jesús dijo esto, pero en ninguna parte en el nuevo pacto cancela el principio de la siembra y la cosecha. El principio de lo que es la bendición de dar. Él dice: dad y se os dará. Ahí parece que hay un intercambio divino. Desde el Antiguo Testamento te he querido dar ejemplos para que entiendas. Para que entiendas un concepto que pareciera ser que se nos escapa a nosotros, la iglesia del Señor. Esta mujer necesitaba comida, Dios le dice que dé comida a alguien. Abraham necesitaba tener una descendencia y Dios le dice que el hijo de la promesa, que se lo sacrificará a él. ¿Cómo adorarías tú si el Señor te pide lo que más amas en esta mañana? Había una promesa para esta mujer cuando Él le dijo: porque la harina en la tinaja ni el aceite escaseará. Y así lo dice la palabra. Porque conforme a lo que Elías había dicho, de esa misma forma Dios hizo con ella. Y yo pregunto en esta mañana: ¿funcionará realmente esto? ¿Funcionará realmente esto? Yo no creo que tenga que dar más ejemplos. Juan, puedes venirte, ya yo voy a terminar. Pero en la Biblia, Sara dice la palabra que era estéril. No podía tener hijos. Pero ella entró al templo y oró y le dijo: Señor, si tú me das un hijo, yo te lo voy a regresar a ti. Yo te lo voy a dar para atrás. Lo que más ella necesitaba fue lo primero que ella dio. Ruth no podía casarse, no podía tener hijos. Su propia suegra le dice, Noemí le dice: hija, conmigo no te va a ir bien, así que arranca por ahí para abajo y ojalá y que alguien, ¿verdad?, quiera Dios y alguien se apiade y tenga misericordia de ti. Y Ruth, necesitando una relación, porque en los tiempos bíblicos una mujer sin esposo era un oprobio, era un problema. Pero ¿qué hizo Ruth? Necesitando ella una relación, ella sacrificó y se adhirió a Noemí. Y cuando Noemí le dice: vete, síguelo, yo no tengo nada para darte, Noemí le dice: no me ruegues que te deje y que me aparte de ti, porque donde quiera que tú fueres, iré yo.
Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Hoy yo hago este juramento. Que solo la muerte hará separación entre nosotras. Esta mujer se adhirió a Noemí. ¿Y qué es lo que dice la Biblia? Se fueron juntas entonces y dice la palabra que llegaron a Israel. Y allí estaba Noemí trabajando en el campo. Y la Biblia no da mucho detalle. Lo único que la Biblia dice es que llegó este ricachón. Aquí en Estados Unidos se le llamaría este Mac Daddy. Y pues estaba cargado. Y este ricachón, dice la palabra que pasó por el campo y ve a ve a Ruth trabajando. Y dice la palabra que cuando vio a Ruth, quedó flechado por ella. ¡Qué interesante! Porque cuando este hombre se fija en ella, cuando Boaz se fija en Ruth, dice la palabra, comenzó a enamorarla, terminaron casándose. Y esta mujer, que era estéril, terminó dando a luz un hijo llamado Obed. Oiga, por favor, usted tiene que entender esto. La que era estéril, que no podía dar a luz, que necesitaba una relación, pero sabiendo que necesitaba concentrarse en ella, sacrificó y se dio completamente a su suegra Noemí. Ahora Dios la bendice. Ahora Dios la bendice dando a luz un hijo llamado Obed. Obed fue el padre de Isaí. ¿Se acuerdan de Isaí? Isaí fue el padre de David. Y ahora de pronto ya el nombre de Ruth estaba dentro del linaje de Jesucristo. Y todo esto porque ella sacrificó una relación para obtener una relación. Dad y se os dará. Yo siento una paz tan linda en el Señor de hablarte esta palabra. Porque sé que Casa de Gracia nunca ha sido un ministerio pendiente al bolsillo de la gente. Nunca hemos acostumbrado maltratar, el bolsillo de la casa. Porque entendemos que la gente que tiene a bien sembrar en esta obra están haciendo algo maravilloso, porque valoramos el esfuerzo de tanta gente que a veces no teniendo siguen siendo fieles al Señor con sus aportaciones. Pero yo erraría como pastor si por miedo a hablar de esto, entonces yo no te digo de la bendición que te está esperando terrenal, porque ya las bendiciones en Cristo las tienes todas. Pero de la gran ventaja que tenemos los hijos de Dios cuando amarramos nuestra finanza al bolsillo de esta casa. Una vez más hago el desafío y hago el reto al que lo quiera recibir. Atrévete a serle fiel a Dios con tu dinero. Y si te va mal, tenemos que cerrar Casa de Gracia y este evangelio, esto no funciona. Yo nunca, todavía en mi vida ministerial, no he visto a alguien que diga: pastor, yo he sido fiel a Dios con mis diezmos y como quiera me va mal en todo. Si tú aprendes a definir las bendiciones de Dios. Y porque hay gente que dice: pastor, yo estuve diezmando 6 meses y nunca me llegó el auto nuevo que deseaba. Es que no te va a llegar lo que deseas. Siempre vas a tener lo que necesitas. Esa es la grandeza del Dios a quien usted y yo le servimos. Entonces en esta tarde quiero invitarte a que des y se te dará. A que te atrevas a creerle al Señor. A que te atrevas a decir: Señor,
Yo quiero adorarte no solamente de palabras. Yo quiero exaltarte y quiero honrarte por la verdad de quien tú eres. Y te quiero honrar también con mis tesoros. Alguna persona que me está escuchando, quizás perteneces a otra congregación. Estoy viendo nombres que no reconozco en la lista de personas que están conectados ahí a Facebook. Si estás actualmente congregándote en alguna casa, tienes tu pastor, tienes tu congregación, sé fiel a tu casa. Sé fiel a ese lugar. Tu pastor necesita tus aportaciones para seguir llevando esta palabra y que el edificio, que todo pueda seguir fluyendo como Dios desea. No van a venir ángeles a pagar las cuentas de tu iglesia, de tu congregación. No van a venir ángeles a pagarnos a nosotros la renta de cada mes. Dios ha determinado que eso Él lo va a hacer a través de su propia iglesia. ¿Qué estás esperando? Así que yo quiero orar en esta tarde maravillosa. Si alguna persona de Casa de Gracia, Dios le ha hablado en esta tarde, tienes ahí el app en tu teléfono, You Know What to Do. Honra al Señor con tus bienes. Estás sembrando en una buena casa. Estás aportando a una buena casa. El mensaje de su palabra seguirá corriendo en la iglesia Casa de Gracia. Así tengamos que salir de este edificio, vamos a seguir ministrando, porque Casa de Gracia no es un edificio. Casa de Gracia eres tú. Casa de Gracia soy yo. Sí, gracias. Casa de Gracia somos usted y somos nosotros. Y esta obra sigue porque esta obra está financiada por el mismo cielo. Así que en medio de la pandemia, en medio de la incertidumbre de la gente, podemos decir, Ebenezer, hasta aquí nos ha ayudado Dios. Padre, yo te doy gloria y te doy gracias, Señor, por tu palabra en esta mañana, Señor. Yo te pido en esta ocasión, mi Cristo, que tú ministres el corazón de tu iglesia. Padre, quiero, como pastor de esta casa, Señor, Padre, perdónanos si te hemos fallado a la hora de honrarte con nuestros bienes. Señor, tú nos has dado una familia linda. Algún esposo que diga, tú me has regalado, Señor, una familia maravillosa. ¿Cómo no he de honrarte, mi Dios, por todo lo que tú me has dado? Padre del cielo, oramos, Señor, por corazones generosos para tu obra y para tu causa. Te pido, Señor, que asombres a tu iglesia en este tiempo. El mundo que está allá afuera sigue desesperado sin saber qué hacer. Nosotros confiamos en ti, mi Dios. Nuestra confianza no está en nuestro cheque de nuestro trabajo, está en ti, mi Cristo. Si tú cuidas de las aves, cuidarás también de nosotros. En el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de Jesucristo, te pedimos todas estas cosas. Amén, Señor.